Kelvin y Nidia's Vlogs. Bienvenidos aquí a mi cocina otro día más. Y tengo una receta nada saludable y súper pecaminosa para ti, pero súper deliciosa. ¿Y por qué? Estamos en la semana de Acción de Gracias y a todo el mundo le gusta el coquito, ¿verdad? Pues la versión del coquito que te traigo es esta versión bien rica, cremosita y sabrosita que puedes compartir con los niños en tu casa. Exacto. Así que, ¿de cuál estamos hablando? De la versión que no tiene ron, la que no está bautizada, la que no tiene lo que pica. Pero no te preocupes, porque esa la vamos a hacer en la semana y te la voy a compartir también. Pero como todos tenemos en la casa niños que te ven bebiendo coquito y te dicen, dame, pues le puedes dar. Así que vamos a empezar, esto es súper rápido, solo necesitas una licuadora donde echarlo todo y estamos al otro lado. Y por aquí tengo mi ayudante que ya mismo viene por aquí a visitarnos. Se pone tímido el ayudante. Él ya está preparándose porque él está esperando la parte que a él le toca del coquito, que es, pues él es el catador oficial que quede bien. de esta versión. Él es el que prueba y determina si pasa o no pasa la prueba. Ya está ready y con Así que vamos a empezar bien rápido. Mira, una taza de helado de vainilla. Puedes usar el sabor que quieras, de chocolate, fresa, pistacho, leche evaporada, una lata. Y te estarás preguntando, ¿helado? ¿Sí? Porque pues tú sabes que los nenes son un poquito mañosos y pues para no darle algo que tenga huevo, pues obviamente vamos a sustituir el huevo que normalmente uno le echa al coquito regular. Vamos a sustituirlo por helado. ¿Ves por qué te digo que esta versión es para compartir con los nenes? Ahora mira, Coco López o crema de coco, la que tú quieras. Vamos a echarle una cucharada de leche condensada. Un cuarto taza de leche de coco. Vamos a echarle una cucharada de vainilla. Y canela. Todo lo que tú quieras. Y entonces vamos a combinarlo. Vamos a ver. Ave María, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y te voy a dar un truco. Esto tú lo echas en una botellita con un palito de canela adentro. Y con un embudito nice. Pues ya me está llamando. Mira, esto tú le pones un label al frente que diga no toques. No toques. Todo el mundo lo va a tocar. Así que pues viene que, mira. Vamos ahora a probarla, vamos para allá. No toque, yo iba ya a abrirlo y probarlo. Ay, María. ¡Ey, es mío! Y aquí vienen los probadores oficiales. Ah, María. Wow, queda brutal. Yeah. Este es para ustedes porque este es mío. ¿No? Nacho, divídelo. Espero que esta receta
la hagas en tu casa, si te gusta. Dime qué sabor usaste el helado. Pistacho, chocolate. Ey, vuelve con ese vasito aquí, te estoy velando. Te estás escabullendo. Así que la puedes compartir con tus hijos, con las visitas que tengas en este día de Acción de Gracias. Pero lo más importante es que la pases súper bien en familia y le des gracias a Papito Dios por todas las cosas que te ha dado y te ayude a todos los días a estar mejor. Así que suscríbete. Síganos, está rico. Hazlo en tu casa, está bien bueno. Ok. Compártelo.